Las lágrimas corrían por sus rostros, pero nadie escuchaba sus gemidos. La madrastra, con una mirada fría y cruel, les gritó que se fueran, que no querían a esas hijas ingratas y que nunca más las quería en su casa. Las gemelas, temblando, suplicaron que las dejara quedarse, que harían cualquier cosa, que no tenían a dónde ir. Pero ella solo levantó la mano y las empujó con fuerza, enviándolas a la calle, despojándolas de todo lo que tenían, incluso de su dignidad. El frío de la noche calaba en sus huesos y el hambre apretaba en sus estómagos. Sin un refugio, sin un abrigo, las pequeñas caminaban por un camino oscuro, sus lágrimas congelándose en sus mejillas. La más pequeña, con la voz rota por el llanto, rogó entre sollozos: «Por favor, mamá. No nos dejes así. Tenemos miedo. No sabemos qué hacer». Pero la cruel madrastra ya había cerrado esa puerta para siempre. La soledad y la desesperanza los envolvían, y cada paso parecía más pesado que el anterior. El silencio solo era roto por sus gemidos y el crujir de las hojas secas bajo sus pies. La noche parecía interminable, y la oscuridad, implacable. La mayor, con la vista fija en el suelo, apretó los puños y pensó en cómo todo había cambiado en un instante. Antes, eran felices en la boda, soñando con un futuro lleno de promesas. Pero ahora, estaban abandonadas, sin nadie que las cuidara, sin un lugar al que volver. Se sentaron en un rincón, temblando, con la esperanza casi extinguida, y la pequeña se aferró a su hermana, buscando en ella un consuelo que no llegaba. El hambre comenzaba a desgastar sus fuerzas, y los pensamientos oscuros llenaron sus mentes. La más pequeña lloraba en silencio, sus ojos llenos de miedo y tristeza, mientras la mayor le susurraba palabras de consuelo, aunque también sentía que el peso de la injusticia era demasiado grande para ellas. La noche parecía no tener fin, y en esa oscuridad absoluta, la desesperación era un monstruo que las devoraba lentamente. De repente, un brillo extraño apareció en el cielo, una luz brillante que parecía atravesar la oscuridad misma. Un resplandor cálido y poderoso que las envolvió, haciendo que sus lágrimas se detuvieran por un instante. La figura de un hombre, radiante y lleno de paz, descendió lentamente del cielo. Era Jesús, con una expresión llena de compasión y amor infinito. Sus ojos brillaban con misericordia y poder, y en sus manos llevaba una luz que irradiaba esperanza. Las gemelas, paralizadas por la sorpresa y el temor, sintieron en sus corazones una paz que nunca habían conocido. La presencia de Jesús llenó el aire con una fuerza que parecía atravesar la noche y los muros de su sufrimiento. Él se acercó lentamente, con una sonrisa cálida y llena de ternura, y se arrodilló junto a ellas. Sus voces, suaves pero firmes, resonaron en sus corazones: «No teman, hijas mías. Yo estoy aquí con ustedes». La noche más oscura puede ser solo un paso hacia la luz. La injusticia y el dolor no tienen la última palabra. Confíen en mí, porque un nuevo amanecer está por llegar. El brillo de Jesús empezó a envolverlas en una sensación de protección y amor divino. La oscuridad se disipó lentamente, y en sus corazones nació una chispa de esperanza. Algo más grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Aunque todavía estaban heridas y cansadas, sabían que no estaban solas, que su sufrimiento había llamado la atención del cielo y que, con fe, la misericordia y el poder de Jesús, lo imposible se convertiría en realidad. Y así, en medio de esa noche que parecía eterna, la promesa de un milagro empezaba a gestarse, preparándose para iluminar sus caminos y devolverles la alegría que habían perdido. Porque, en el fondo, sabían que el amor divino siempre llega justo a tiempo, y que nada ni nadie podía detener la luz que Jesús traía para ellas. Las gemelas nunca imaginaron que su vida daría un giro tan cruel y despiadado en tan poco tiempo. Antes de aquel día terrible, todo parecía lleno de promesas y sueños. La boda había sido un momento de alegría y esperanza para ellas, creyendo que al fin encontrarían un lugar donde sentirse amadas y protegidas. Pero esa ilusión se desvaneció en cuestión de horas. La madrastra, una mujer fría y sin corazón, nunca las quiso realmente en su vida.
Desde el primer día, dejó claro que ellas no tenían cabida en su mundo, las trataba con desprecio, las humillaba y las castigaba sin razón alguna. La mujer solo buscaba que las gemelas desaparecieran de su vista, que no estorbaran ni un minuto más. El padrastro, un hombre que parecía indiferente, tampoco hizo nada para defenderlas. Se limitaba a mirar cómo la madrastra las humillaba, sin decir nada, sin intentar protegerlas. Él, que alguna vez prometió cuidar de ellas, ahora parecía haber olvidado esa promesa. La madre biológica de las niñas, una mujer que en algún momento parecía tener cariño por ellas, también había sido una víctima de la manipulación y las mentiras. Pero su corazón ya estaba demasiado herido, y en sus momentos de lucidez, no pudo o no quiso luchar por ellas. La desatención, la indiferencia y el abandono se convirtieron en la constante en sus vidas. Tras la boda, las cosas empeoraron. La madrastra decidió que las gemelas eran una carga, un recordatorio de lo que ella no quería ser. Sin ninguna explicación, sin aviso, las envió a un rincón oscuro de la casa, donde no tenían nada, solo un rincón frío y húmedo. Allí, las niñas pasaron días sin comer, sin un abrazo, sin una palabra amable. La madrastra y el padrastro parecían haber olvidado que esas pequeñas tenían sentimientos, que tenían miedo y que necesitaban amor. La injusticia era tan grande que parecía que el mundo se había puesto en su contra, que no había justicia ni esperanza en aquel hogar. La más pequeña, con solo 6 años, lloraba a menudo en silencio, escondiendo su miedo, su hambre y su dolor. La mayor, con 11 años, se esforzaba por mantenerse fuerte por su hermana, pero también sentía que el peso del rechazo la aplastaba. La noche tras noche, escuchaban las voces de los adultos discutiendo en otra habitación, indiferentes a su sufrimiento, como si ellas no existieran. La soledad y la desesperación las estaban consumiendo, haciendo que cada día fuera una lucha por sobrevivir en un lugar que no las quería ni protegía. Pero a pesar de todo, en sus corazones todavía había una chispa de esperanza. La mayor se aferraba a la idea de que algún día todo cambiaría, que alguien la salvaría de esa pesadilla. La pequeña, con su inocencia, seguía soñando con un mundo donde el amor y la justicia existieran de verdad. Sin embargo, parecía que el destino no tenía piedad con ellas. La injusticia y el abandono estaban a punto de destruirlas por completo. Hasta que un día, en medio de esa noche oscura y fría, algo extraordinario ocurrió. La oscuridad parecía envolverlas en silencio absoluto, y ellas estaban a punto de rendirse, convencidas de que no había salida. Pero, en ese momento, una luz brillante y cálida empezó a descender del cielo, iluminando todo a su paso. La presencia de Jesús, radiante y lleno de misericordia, apareció ante ellas, trayendo esperanza donde solo había desesperanza. Sus ojos brillaban con amor y compasión, y en sus manos llevaba una luz que parecía atravesar la misma oscuridad que las rodeaba. Era como si el cielo mismo hubiera escuchado sus súplicas y hubiera enviado a su Hijo para salvarlas. La presencia de Jesús no solo llenó el aire de paz, sino que también tocó lo más profundo de sus corazones heridos. En ese instante, la rabia y el dolor se transformaron en una esperanza renovada, en una certeza de que no estaban solas y que algo más grande y poderoso estaba por suceder. La injusticia y el abandono que las habían marcado tanto tiempo estaban a punto de ser confrontadas por una fuerza de amor que cambiaría sus vidas para siempre. La noche en la que las gemelas fueron echadas de la casa, el frío cortaba más que nunca. La madrastra, con una mirada llena de desprecio, las empujó con fuerza y las obligó a salir al exterior, sin abrigo, sin comida, sin un lugar donde esconderse. La pequeña, con apenas 6 años, temblaba de miedo y de frío, sus lágrimas congelándose en su rostro mientras suplicaba, «Por favor, no nos hagas esto. No tenemos a dónde ir». Pero la mujer solo se volvió y cerró la puerta con un golpe seco, dejándolas solas en la oscuridad, con el viento azotándolas y el silencio que solo era roto por sus sollozos. Al día siguiente, la situación empeoró. Sin comida ni protección, las gemelas pasaron horas buscando algo que comer en la calle, pero todo parecía estar cerrado y vacío. La mayor,
con ojos llorosos, intentó buscar ayuda en los vecinos, pero todos se hicieron los sordos o le cerraron las puertas en la cara. La niña más pequeña, con hambre y desesperación, empezó a debilitarse, sus pequeñas manos temblaban y su respiración se hacía más difícil. La tristeza la envolvía, y en su inocencia, no entendía por qué la estaban castigando así, porque su propia familia la había abandonado. Y esa noche, el sufrimiento no hizo más que intensificarse. La madrastra, que ya no se molestaba en esconder su odio, volvió a aparecer en sus vidas, esta vez acompañada del padrastro. Sin ninguna palabra de consuelo, el hombre empezó a insultarlas con dureza, llamándolas inútiles, sucias y desagradecidas. La mayor trató de defender a su hermana, pero él, sin piedad, la agarró del brazo y la azotó contra la pared. La pequeña cayó al suelo, llorando de dolor y miedo, mientras el hombre la pateaba con rabia, sin ninguna compasión. La niña, de apenas 6 años, gritaba y suplicaba que la dejaran, pero las palabras solo parecían alimentarlo más. La violencia era despiadada, y no había escapatoria a esa brutalidad. Luego, la madrastra volvió a aparecer, esta vez con una expresión aún más fría y cruel. Sin remordimiento, le arrojó un cucharón de agua fría a la cara de las niñas mientras estaban acurrucadas en un rincón, temblando y con la ropa mojada. La pequeña se ahogó en su llanto, temiendo que esa tortura nunca terminara. La mayor, con lágrimas en los ojos, le suplicó que parara, que estaban sufriendo demasiado, pero ella solo se rió y las empujó aún más lejos, como si no fueran seres humanos, solo objetos que podía desechar cuando quisiera. Cada día parecía peor que el anterior. La comida escaseaba, y las niñas tenían que robar en las calles para sobrevivir. La madre biológica, que había sido víctima de la misma crueldad y manipulación, tampoco pudo protegerlas. Ella, con lágrimas en los ojos, solo le susurraba que tenían que ser fuertes, que algún día todo esto pasaría, pero en su corazón también había un profundo dolor y una impotencia que no podía expresar con palabras. La desesperanza se había convertido en su único compañero, una sombra que la seguía a cada paso. Y en medio de todo ese sufrimiento, la noche más fría y oscura volvió a envolverlas. La madrastra, ya sin ningún remordimiento, las dejó en la calle en medio de la tormenta, con las ropas mojadas y el cuerpo exhausto. La pequeña, con sus fuerzas casi agotadas, empezó a temblar aún más fuerte, sus pequeños labios temblando en un intento de pedir ayuda. La mayor, con lo poco que le quedaba de esperanza, se acurrucó junto a su hermana, intentando protegerla del viento y de la soledad, pero el dolor era tan grande que parecía que nunca terminaría. Y justo cuando parecía que no había más que sufrimiento y desesperanza, algo inesperado ocurrió. En medio de esa noche interminable, una luz cálida y brillante empezó a iluminar el cielo, atravesando la oscuridad como un faro de esperanza. Una presencia llena de paz y misericordia descendió lentamente del cielo y se acercó a ellas. Era Jesús, con una expresión de amor infinito, irradiando una luz que parecía disolver toda esa oscuridad que las había consumido. Sus ojos brillaban con compasión, y en sus manos llevaba una luz que llenó el aire de esperanza y paz. Las gemelas, paralizadas por la sorpresa y el miedo, sintieron en sus corazones una paz que nunca habían conocido. La presencia de Jesús tocó lo más profundo de su alma, dejando atrás el dolor, la humillación y el abandono. En ese instante, supieron que no estaban solas, que alguien más grande y poderoso las había visto en su sufrimiento y había llegado para salvarlas. La noche más negra estaba a punto de terminar, y algo mucho mejor estaba por comenzar. La justicia, el amor y la misericordia estaban atravesando esa oscuridad para darles una nueva oportunidad, una esperanza que nunca podrían olvidar. La noche parecía no tener fin, y la desesperación había alcanzado su punto máximo. Las gemelas, agotadas y derrotadas, estaban allí en medio de la calle, con el cuerpo temblando por el frío, sin fuerza para seguir adelante. La pequeña, con apenas 6 años, se había desplomado en el suelo, sus pequeñas manos aferrándose a su vientre vacío, sus lágrimas mezclándose con la nieve que caía suavemente sobre ella.
La mayor, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas, se arrodilló junto a su hermana, intentando protegerla del viento cortante y de la soledad que las envolvía. Pero su propio cuerpo también temblaba, y sus ojos desesperados buscaban ayuda en el oscuro silencio de la noche, sin encontrarla. El hambre, que ya hacía días que las atormentaba, ahora parecía devorar sus entrañas. La niña más pequeña había dejado de llorar, su respiración era débil y entrecortada, como si cada aliento fuera un esfuerzo titánico por mantenerse viva. La niña mayor la sostenía en sus brazos, apretándola contra su pecho, con la esperanza de darle un poco de calor, aunque el frío atravesaba sus ropas, calando hasta los huesos. La tristeza y el miedo se habían instalado en sus corazones, y en ese momento, parecía que nada podía salvarlas. La calle, desierta y silenciosa, solo reflejaba su vulnerabilidad, su soledad y su sufrimiento. De repente, un silencio sepulcral se apoderó del lugar, y en ese silencio solo se escuchaba el suave quejido de la niña pequeña, cada vez más débil. La mayor, con lágrimas en los ojos, le susurró palabras de consuelo, pero también de desesperanza. No te preocupes, mi amor, ya casi terminamos. Solo aguanta un poco más, le dijo con voz temblorosa, mientras sus propias fuerzas se agotaban. La niña en sus brazos parecía estar en un sueño, sus pequeños labios ya sin color, su cuerpo como una marioneta sin vida, y sus ojos cerrados en un adiós silencioso. La madre en ella quería gritar, pedir ayuda a alguien, a cualquier persona, pero en esa calle vacía, no había nadie. Solo la fría oscuridad y la cruel indiferencia del mundo. El viento soplaba con más intensidad, y la pequeña empezó a temblar aún más, sus pequeños dedos casi inertes. La niña mayor apretó sus mejillas con ambas manos, intentando mantenerse fuerte, pero su corazón se desgarraba en 1000 pedazos. La niña de 6 años, que antes había sido llena de vida, ahora parecía estar en sus últimos momentos. La desesperación la invadía con una fuerza que parecía casi insoportable. Solo podía llorar y rezar en silencio, preguntándose si alguien, en algún lugar, podía oír sus gritos silenciosos de ayuda. Pero la calle permanecía en silencio, vacía, como si el mundo entero los hubiera olvidado, como si su sufrimiento no importara. La noche los había atrapado en un abismo de dolor y abandono, sin esperanza, sin salida, sin ayuda. Sus pequeñas manos, frágiles y temblorosas, apenas podían aferrarse una a la otra. La niña más pequeña, con su cuerpo cada vez más frío, dejó de moverse, sus ojos todavía abiertos pero en un silencio profundo, como si ya hubiera aceptado su destino. La mayor, con el corazón roto en 1000 pedazos, no podía dejarla ir, pero también sabía que ella no podía hacer nada para salvarla. La desesperanza los había consumido por completo, y en ese instante, parecía que no había más que sufrimiento y soledad. La tristeza y el dolor se hacían insoportables, la impotencia los aplastaba. La noche, tan larga y cruel, parecía no tener fin y, en medio de esa oscuridad absoluta, la angustia alcanzaba su máximo nivel. Era como si el mundo entero los hubiera abandonado, como si nadie pudiera salvarlos. La pequeña, con su respiración cada vez más débil, parecía estar en un último suspiro, su cuerpo casi inerte en los brazos de su hermana. La mayor, llorando desconsoladamente, solo podía mirar cómo la vida se escapaba lentamente, sin poder hacer nada. La escena parecía mortal, imposible de soportar, y en ese momento, en medio de la desesperación total, el silencio fue roto por la misma noche, una noche que parecía devorar sus almas, que parecía confirmar que no había esperanza, que el sufrimiento de esas pequeñas no importaba a nadie. ¿Alguien iba a ayudar? ¿Alguien iba a salvarlas? La pregunta quedó flotando en el aire, en ese momento en que todo parecía perdido. La angustia era tan grande que parecía que el mundo entero se detendría allí, en esa calle fría, con esas almas diminutas en sus últimos momentos. La esperanza parecía desaparecer entre lágrimas, entre el frío y la oscuridad, mientras el silencio seguía siendo su único acompañante en ese instante final. Las lágrimas silenciosas caían lentamente por las mejillas de la pequeña, formando pequeños ríos de tristeza en su rostro pálido y frío.
Sus ojos, que antes brillaban con inocencia y esperanza, ahora estaban llenos de desesperanza y cansancio. En medio de aquella calle vacía, con el cuerpo temblando por el frío, ella se había rendido. La pequeña, con su alma agotada por tanto sufrimiento, se arrodilló allí en el suelo, con las manos juntas en oración, como si buscara un refugio en las palabras que salían en susurros temblorosos. Sus labios apenas se movían, formando una oración que solo ella podía escuchar, una súplica que salía de lo más profundo de su corazón: por favor, Dios, ayúdame, no puedo más. Sus pequeños dedos se entrelazaron con fuerza, aferrándose a la esperanza que parecía escaparse entre sus manos. La noche, aún más oscura en ese instante, parecía envolverla en un manto de silencio absoluto, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando el final de aquella historia de dolor. La pequeña miró hacia el cielo, sus ojos llenos de lágrimas que brillaban reflejando las estrellas lejanas, esas mismas estrellas que en su infancia había admirado con curiosidad y alegría. Pero ahora, sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que parecía que podía atravesar la noche y llegar a los cielos mismos. La respiración se le volvió entrecortada, y su cuerpo, exhausto y débil, parecía estar a punto de rendirse por completo. La niña se quedó allí, en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, y solo quedó el suave roce de sus lágrimas contra su rostro. Una pausa dramática se apoderó de ese momento, un silencio que parecía más pesado que la misma noche, como si el mundo entero estuviera contenida en esa respiración suspendida, en esa esperanza que se aferraba a un último suspiro. La pequeña cerró los ojos por un instante, dejando que las lágrimas siguieran rodando sin control, sin miedo, sin esperanza de que alguien la escuchara. Solo quedó ese instante de quietud, de angustia, de un final que parecía inevitable. En ese silencio absoluto, parecía que todo se detenía. La calle, la noche, el sufrimiento, todo parecía estar en pausa, esperando que algo, o alguien, rompiera esa calma mortal. La niña, en esa entrega total, se quedó allí, en esa postura de oración, con el alma abierta, vulnerable, sin fuerzas para seguir luchando. Solo le quedó la fe, esa pequeña chispa que todavía ardía en su corazón, y que en ese momento parecía ser su único escudo contra la oscuridad que la rodeaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y en ese aire pesado, cada segundo parecía un minuto, cada latido un grito de desesperación. La esperanza, como un susurro en la distancia, parecía haberse perdido para siempre. La noche seguía arropando todo con su manto frío, y la niña permanecía allí, en silencio, en espera de lo que parecía el fin. Pero en medio de ese silencio, en ese momento de máxima tensión, algo inesperado estaba a punto de suceder. Una presencia divina, una luz que atravesaba las sombras, estaba a punto de irrumpir en esa escena de desesperanza. La niña, con la respiración entrecortada y los ojos cerrados, no podía saberlo aún, pero su oración, sus lágrimas y su entrega total estaban a punto de ser escuchadas. Porque, en ese instante, cuando todo parecía estar en su punto final, algo mucho más grande y poderoso estaba por hacerse presente. Y en ese acto de fe silenciosa, en esa súplica que parecía perderse en la eternidad, se preparaba para un milagro que cambiaría todo. En medio de aquella noche fría, cuando las lágrimas parecían ser las únicas compañeras de las gemelas, y la esperanza se desvanecía lentamente en la oscuridad, algo inesperado ocurrió. La atmósfera se volvió aún más silenciosa, como si el mundo entero hubiese detenido su respiración en anticipación de un final inevitable. La pequeña, con los ojos cerrados, seguía orando con toda la fuerza que le quedaba, sus susurros temblorosos apenas alcanzaban a tocar el aire pesado de la noche. El frío le calaba en los huesos, y cada latido de su corazón parecía resonar en un silencio ensordecedor, pero entonces, de repente, algo cambió. Un resplandor suave y brillante empezó a filtrarse en la oscuridad. Al principio, solo era un leve brillo que parecía crecer lentamente, como una estrella que se acercaba en la distancia. La niña, aún con los ojos cerrados, sintió una calidez que atravesaba el frío, una sensación que no podía describir con palabras, solo podía sentirla en su alma.
Era como si una luz de paz y misericordia se acercara, disipando las sombras, rompiendo la noche con un brillo divino. La presencia era tan poderosa y a la vez tan suave, que parecía envolverla en un abrazo cálido y lleno de amor. Y entonces, en ese instante mágico y sorprendente, Jesús apareció. No era un visitante común, sino una presencia llena de misericordia y compasión, irradiando paz y amor divino. Su figura, radiante y luminosa, parecía iluminar toda la calle y todo el universo en ese momento preciso. La niña, con el corazón aún lleno de miedo y desesperanza, abrió lentamente los ojos y lo vio. La luz que emanaba de él era tan pura y brillante que parecía atravesar cada rincón de su alma, llevándose la tristeza y el dolor en un instante. La presencia de Jesús no solo llenó el espacio con un resplandor celestial, sino que también trajo una sensación de calma profunda, la paz que solo el amor divino puede otorgar. En ese momento, toda la oscuridad parecía desaparecer, y en su lugar, quedó una luz de esperanza que brotaba desde lo más profundo del corazón de aquellas gemelas. Jesús se acercó con suavidad, con una expresión que reflejaba misericordia y comprensión, y se arrodilló junto a ellas, como si fuera un amigo que ha llegado justo a tiempo para salvarlas del abismo en que estaban sumidas. Sin palabras, con solo su presencia, transmitió un mensaje de amor y consuelo. La niña sintió una paz inmensa en su pecho, como si toda la carga que había llevado hasta ahora se hubiera convertido en nada frente a la misericordia infinita de aquel ser divino. El silencio se rompió solo con el suave susurro de su voz, una voz llena de ternura y poder: «No temáis, mis pequeñas. Estoy aquí para recoger las lágrimas que habéis derramado, para sanar las heridas que el mundo os ha causado. Solo confiad en mí, porque en medio de la oscuridad, siempre hay una luz que no se apaga, y esa luz soy yo». Sus palabras, cargadas de un amor que trasciende toda comprensión, calmaron los corazones rotos y llenaron de esperanza a las almas que estaban a punto de rendirse. La presencia de Jesús traía una calma profunda, una seguridad que solo el amor divino puede ofrecer en los momentos más desesperados. En ese instante, las lágrimas de la niña se convirtieron en lágrimas de alivio y gratitud. La angustia y el miedo parecieron disiparse, reemplazados por una certeza inexplicable de que no estaban solas. La misericordia de Jesús era un bálsamo que sanaba cada herida, una promesa de que, sin importar cuán oscuro fuera el camino, la luz siempre volvería a brillar. La presencia de aquel ser divino no solo llenó sus corazones de paz, sino que también encendió una chispa de esperanza que nunca más se apagaría. El momento fue una transformación completa. La niña, con el alma renovada y con un brillo de fe en sus ojos, sabía que ese encuentro había sido un milagro enviado desde el cielo. Jesús, con su presencia luminosa, les había mostrado que en medio del sufrimiento, siempre hay una respuesta de amor, un acto de misericordia que puede cambiar todo. La noche ya no parecía tan fría, y el camino, aunque todavía incierto, se iluminaba con la promesa de un nuevo amanecer. La esperanza, esa chispa que parecía haberse extinguido, resurgió con fuerza en sus corazones, gracias a aquel milagro divino que había llegado justo en el momento en que más lo necesitaban. La presencia de Jesús en medio de aquella noche cambió todo de forma inesperada y profunda. La pequeña, aún con el corazón latiendo con fuerza por la emoción y el miedo, sintió una fuerza que no era propia, una seguridad que parecía venir de lo más profundo de su alma. La luz que emanaba de él llenó el espacio con una paz que no podía compararse con nada que hubiera sentido antes. En ese momento, la niña sintió que, aunque las heridas del corazón aún estaban allí, algo dentro de ella empezaba a fortalecerse. Era como si una chispa de esperanza, que parecía haberse apagado por completo, volviera a arder con intensidad. La presencia de Jesús no solo había llegado en el momento más oscuro, sino que también traía consigo una promesa de protección y consuelo. La niña, con lágrimas de alivio en los ojos, miró a su alrededor y vio cómo aquel que parecía ser un simple visitante divino había logrado detener el silencio de la noche y el silencio impuesto por los adultos crueles y sin corazón que los habían expulsado. La madrastra, que los había echado con dureza y desprecio, se quedó paralizada.
Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia y maldad, se llenaron de asombro y, en algunos instantes, de vergüenza. La sorpresa la había dejado sin palabras, sin respuesta, como si en ese instante hubiera visto reflejada en Jesús toda la justicia que ella misma había negado y despreciado. El rostro de la madrastra se volvió pálido, y por un momento, parecía que sus fuerzas la abandonaban. La niña, sin embargo, no se sintió intimidada. Al contrario, una sensación de protección y valor empezó a crecer en su pecho. Sentía que Jesús, con su presencia, había puesto un escudo invisible a su alrededor, uno que ninguna crueldad podía atravesar. La presencia de aquel ser divino parecía absorber toda la maldad y convertirla en nada. La niña se levantó lentamente, con el espíritu renovado, y con una mirada llena de fe y esperanza, se dirigió hacia Jesús. No necesitaba palabras, solo necesitaba sentir que no estaban solos y que la justicia, aunque a veces parecía tardar, siempre llega en formas que nadie puede imaginar. La madrastra, por su parte, empezó a temblar, consciente de que algo mucho más grande que ella había llegado para poner fin a su injusticia. Sus ojos, que antes eran llenos de malicia, ahora reflejaban miedo y vergüenza. La presencia de Jesús había revelado su verdadera naturaleza, y en ese instante, la realidad de su crueldad quedó expuesta ante todos, incluso ante ella misma. Los adultos que la acompañaban, que habían sido cómplices de su maldad, se quedaron en silencio, sorprendidos, incapaces de responder o justificar lo que estaban presenciando. La misma justicia divina parecía haber llegado para poner un freno a su crueldad, y en ese silencio, la niña vio cómo las caras de los adultos se tornaban pálidas y avergonzadas. Jesús, con su mirada llena de misericordia, dirigió su atención a ellas, a las gemelas, y con una voz suave pero llena de autoridad, dijo: «No temáis, porque la justicia del cielo está en marcha. Lo que han intentado negar y ocultar será revelado, y el amor y la misericordia vencerán siempre». Sus palabras, cargadas de paz y verdad, llenaron a la niña y a su hermana de una fuerza imposible de describir. En ese momento, ellas supieron que su sufrimiento no había sido en vano, que la oscuridad que las había rodeado no era eterna, y que, con fe y la presencia de Jesús, todo había cambiado. La noche todavía envolvía el mundo en su manto frío, pero en sus corazones ya brillaba la luz de una esperanza renovada. La presencia de Jesús había traído justicia, protección y un nuevo comienzo. La niña, con el alma llena de gratitud y valor, sintió que había encontrado su verdadera fuerza. La injusticia había sido expuesta y, en su lugar, surgía una promesa de un futuro mejor, donde la misericordia y el amor divino vencerían cualquier crueldad. La escena quedó marcada por ese acto de justicia divina, una prueba de que, aunque el sufrimiento pueda parecer interminable, siempre hay un poder superior que ve, que escucha y que actúa. La presencia de Jesús, en ese instante, fue un milagro que transformó el dolor en esperanza, y el silencio de la noche en un canto de victoria y libertad. La noche, que parecía haber sido una de las más oscuras y desesperadas, comenzó a transformarse ante los ojos de las pequeñas gemelas. La presencia de Jesús, con su luz pura y llena de misericordia, había traído una paz que no se podía explicar con palabras. La niña, que momentos antes temblaba de frío y miedo, ahora se sentía segura, envuelta en una sensación de protección que parecía provenir del mismo cielo. Sus lágrimas de angustia se habían secado, reemplazadas por una calma profunda y un brillo de esperanza en sus ojos. Había sido testigo de un milagro, de algo mucho más grande que ella misma, y esa experiencia la había cambiado para siempre. La madrastra, que antes parecía imponente y llena de maldad, se quedó paralizada y avergonzada, sus ojos reflejando incredulidad y una especie de arrepentimiento silencioso. Los adultos que la acompañaban, que en un momento habían sido cómplices de su crueldad, no supieron qué decir ni cómo reaccionar ante la presencia de Jesús. La justicia, que parecía ausente, había llegado en forma de amor divino, y en ese instante, todos los corazones presentes sintieron que algo se había movido en lo más profundo de sus almas. La figura de Jesús, radiante y llena de paz, se levantó lentamente y dirigió una mirada llena de compasión a las gemelas.
Con una voz suave pero poderosa, les dejó un mensaje que resonó en sus corazones para siempre: hijas mías, recordad que nunca estáis solas. El amor y la misericordia siempre encuentran un camino para llegar hasta vosotros, incluso en los momentos más oscuros. La esperanza nunca muere, solo necesita que alguien la alimente con fe y confianza. Esas palabras quedaron impregnadas en el aire, como una promesa que las acompañaría en cada paso que tomaran en sus vidas. Jesús, con su presencia, había demostrado que el sufrimiento no es en vano, que incluso en el dolor más profundo hay un propósito divino, una oportunidad de aprender, de crecer y de encontrar la luz en medio de la oscuridad. La niña, ahora con el corazón más ligero, se levantó lentamente, sintiendo una fuerza que no era propia, sino que provenía del amor que había recibido. La tristeza y el miedo que la habían acompañado durante tanto tiempo parecían disiparse con la certeza de que no estaban solas y que, pase lo que pase, siempre hay una mano que nos sostiene y nos guía. Su mirada se volvió hacia su hermana, y juntas, en esa quietud llena de paz, comprendieron que algo en ellas había cambiado para siempre. La presencia de Jesús había dejado una huella imborrable en su alma, transformando su sufrimiento en esperanza y en una nueva confianza en el amor divino. La noche, aunque aún presente en el mundo exterior, ya no tenía el mismo poder sobre ellas. Habían sido tocadas por algo celestial, algo que les recordaba que, incluso en los momentos más difíciles, hay un amor que nunca se apaga. Y así, con el corazón lleno de gratitud y fe renovada, las gemelas comenzaron a caminar hacia un futuro diferente, uno en el que el miedo no tendría la última palabra, y donde la esperanza y el amor siempre prevalecerían. Jesús, en su infinito amor, les había enseñado que nunca hay que perder la fe, que en medio del sufrimiento hay una promesa de redención y que, en cada oscuridad, siempre hay una luz esperando ser descubierta. Al final de esta historia, te invito a reflexionar: ¿reconoces tú también la presencia de Jesús en los momentos más oscuros de tu vida? ¿Eres capaz de ver cómo el amor divino puede transformar incluso las heridas más profundas en semillas de esperanza? Recuerda que, aunque no siempre podamos verlo con los ojos físicos, su amor siempre está allí, dispuesto a guiarnos, protegernos y darnos la fuerza para seguir adelante. Solo tienes que abrir tu corazón y confiar en que, en medio de cualquier tormenta, la luz del amor divino nunca se apaga.